Dos trenes parten de dos ciudades A y B distantes entre sí 400 kilómetros, con velocidades de 70 kilómetros por hora y 100 kilómetros por hora. Pero el de A sale 2 horas antes. ¿Cuándo se encontrarán y a qué distancia de A? Si ambos se mueven uno hacia el otro. B, si ambos se mueven en sentido de B hacia A. Para poder realizar este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es un gráfico y expresar lo que nos dice el enunciado. Vamos a comenzar. Solución. Dice, dos trenes parten de dos ciudades A y B distantes entre sí 400 kilómetros. Que sería de aquí a acá vamos a tener, esta es la ciudad A y esta es la ciudad B, y entre ellos hay 400 kilómetros. ¿Tenemos? Listo. Distantes entre sí 400 kilómetros con velocidades de 70 kilómetros por hora. Vamos a colocarle aquí que esta sea la velocidad de A, igual 70 kilómetros por hora. Y este tren va hacia B. El tren B va a venir con una velocidad de 100 kilómetros hora. Y va a venir hacia A, viene en sentido contrario. Como este tren sale 2 horas antes, se supone que va a recorrer una distancia hasta donde se encuentra, más o menos por aquí en este punto E, y a esta distancia vamos a llamarla la distancia X. Entonces tendríamos que el tren A iría o ha recorrido una distancia X, y el tren B, como se van a encontrar aquí, entonces este segmento que está aquí va a corresponder a 400 kilómetros menos X. Sería esta parte. Bien, para realizar este tipo de ejercicios vamos a tener en cuenta la fórmula del movimiento uniforme, que dice que espacio es igual a velocidad por el tiempo. Vamos a encerrarla en la nube. Y vamos a tener entonces que empezar a revisar la primera ecuación para el tren A. En este caso vamos a decir que el espacio que va a recorrer el tren A es X igual a la velocidad, pero va a ser a la velocidad del tren A multiplicado por el tiempo, que sería T más las 2 horas que sale de anticipado. Esa sería la ecuación para el tren A. Y para el tren B va a ser qué distancia va a recorrer cuando ellos se encuentren en este punto E. Va a ser 400 kilómetros menos X. Entonces tendríamos espacio 400 kilómetros menos X va a ser igual a la velocidad, que en este caso va a ser la velocidad del tren B multiplicado por el tiempo. Ahí ya tendríamos las ecuaciones para el tren A y para el tren B. Bueno, también vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la velocidad relativa, cuando los trenes vienen en sentido contrario, ellas se van a sumar, velocidad A más velocidad B. Lo que traduciéndolo acá en las ecuaciones, quiere decir que vamos a sumar estas ecuaciones. Entonces tendríamos, ya tengo aquí la ecuación de la A, ahora voy a sumarle esta ecuación. Entonces sería 400 kilómetros menos X va a ser igual a B sub B punto por T. Listo. Trazamos y sumamos. Me va a quedar X más 400 kilómetros menos X es igual a la velocidad de A por T más 2H más la velocidad de B por T. Hemos sumado los miembros, los primeros miembros, X
más 400 kilómetros menos X. En el segundo miembro va a ir la velocidad de A multiplicado por el tiempo más las 2 horas, que la tenemos aquí, más la velocidad del tren B. Bueno, seguimos. Aquí me va a quedar que esto es igual a, podemos simplificar las X, y me va a quedar 400 kilómetros van a ser igual. Vamos a darle los valores. La velocidad de A es 70 kilómetros por hora, entonces sería 70 kilómetros por hora y vamos a multiplicar por T de una vez, por T, más 2 por 70 me va a quedar 140 kilómetros por hora y multiplicado por esta hora, más la velocidad del tren B, que sería 100 kilómetros hora multiplicado por T. Bueno, aquí vamos a tener que 400, seguimos por este lado, kilómetros van a ser iguales a hora, con hora se anula, me queda 140. Vamos a pasarlo de una vez para ahorrar aquí. Este 400 kilómetros que está en el primer miembro lo dejamos ahí, que sería este. 140 kilómetros, porque aquí tachamos horas con horas, me queda 140, lo voy a pasar hacia el otro lado, pero como tiene más, pasaría con menos 140 kilómetros. Va a ser igual a 70 kilómetros hora T más 100 kilómetros hora T, me queda igual a 170 kilómetros hora T. De aquí voy a despejar el tiempo y vamos a hacer la correspondiente operación. 400 kilómetros menos 140, eso me va a quedar un valor de 260 kilómetros. Este 170 kilómetros hora que está en el segundo miembro, está multiplicando, lo voy a pasar a dividir y me va a quedar 170 kilómetros hora, esto es igual a T. Y aquí podemos simplificar kilómetros y me va a quedar en hora. Al dividir 260 entre 170 vamos a tener un valor de que el T entonces es igual a 1.52 horas. Este es el tiempo en que se van a encontrar. Pero me dicen a qué distancia de A y a qué distancia de A se van a encontrar cuando vengan en el sentido contrario. Entonces vamos a recurrir a esta ecuación que tenemos aquí. La colocamos y vamos a tener que esto es igual, X igual a la velocidad de A por el tiempo más 2 horas. Vamos a reemplazar, X va a ser igual a la velocidad de A, que serían 70 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo, que es 1.52 horas más 2 horas. Quiere decir de que X va a ser igual a 70 kilómetros por hora multiplicado por 1.52 horas más 2 horas por 3.52 horas. Tachamos las horas, cancelamos y va a quedar que eso equivale a un valor de 246.4 kilómetros. 246.4 kilómetros. Esta sería la distancia de A. Esta sería la distancia de A. X queda igual 246.4 kilómetros. Esas serían las respuestas.